Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Nos contactamos en este momento con el abogado Juan Pablo Albán del equipo de abogados del exministro Wilson Pastor para hablar sobre el caso Singue. Los jueces deben ratificarse o modificar el fallo del caso Singue y ahí, como habíamos mencionado, 7 personas sentenciadas. Doctor Albán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Fausto, buenas noches a quienes nos siguen en este momento. Advierto que deberé volver a la sala, así que seré muy breve en mis planteamientos. Estamos conscientes y estamos a la espera también de que usted nos advierta el tema para poder terminar la entrevista. Doctor Albán, ustedes han planteado y gran parte de la defensa de los procesados se mantienen en que no hubo perjuicio al Estado, incluso se habla de ganancias para el Estado y que por tanto no existe el peculado. En realidad, Fausto, no somos nosotros quienes lo planteamos, sino que la prueba producida en juicio eso es lo que demuestra. Y esa prueba fue aportada por el propio Estado ecuatoriano. Se trata de documentación remitida por el Ministerio de Recursos No Renovables a la Fiscalía durante la investigación previa y la instrucción. ¿Se refiere a una pericia? ¿Perdón? ¿Se refiere a una de las pericias? No, me refiero a oficios remitidos por el Ministerio de Recursos No Renovables en respuesta a requerimientos de información de la Fiscalía que dan cuenta de la inexistencia del perjuicio y más bien de la existencia de un beneficio en favor del Estado. Pero se trata también de declaraciones rendidas en audiencia. La declaración, por ejemplo, de una funcionaria activa en ese momento, no había sido removida, ni mucho menos del Ministerio de Recursos No Renovables, que era la directora de Comercio Internacional del Ministerio, que dio cuenta de los beneficios percibidos por el Estado y la inexistencia del perjuicio, y también varios de los peritajes, entre ellos peritajes en contratación pública, en contabilidad, sobre las ganancias percibidas por el Estado y en el marco de la renta petrolera sobre la recepción del beneficio mayor frente a un saldo negativo de la empresa por las inversiones que había tenido que realizar. ¿Cómo entender la diferencia entre los informes y los oficios que usted menciona que están emitidos por parte del propio Estado ecuatoriano y una pericia que también se ha incluido dentro del proceso, es parte del análisis, en la que se señalaba un perjuicio al Estado por más de 28 millones de dólares aproximadamente? Bueno, Fausto, ahí es importante notar que esa era una pericia financiera. Para eso fue nombrada la perito, para hacer un peritaje en finanzas. La perito, sin embargo, no registra título. Hasta el día de hoy no lo registra en Cenecit en finanzas, es una contadora. Cuando fue preguntada en la audiencia qué era lo que significaba la suma de 28 millones que ella determinaba como perjuicio, ella dijo que eso era un cálculo a futuro. Es decir, en una suerte de oráculo, ella estaba diciendo a cuánto iba a ascender el perjuicio del Estado. Hacía una proyección. Correcto. Y en lugar de utilizar criterios financieros en últimas para hacer una proyección probabilística, nos dijo que lo que había construido era una tabla de Excel y que a través de la tabla de Excel había hecho ese cálculo. Ese informe, Fausto, es importante señalar que en el marco del proceso arbitral que se llevó a cabo en sede internacional y que fue decidido el pasado 24 de mayo de 2022, fue descartado, pero no solo por el tribunal, sino por la propia defensa del Estado ecuatoriano como parte demandada. Y de hecho, en este mismo caso, el Tribunal de Juicio decidió no tomar en cuenta la pericia de esta perito, precisamente por lo que contestó cuando fue interrogada y las inconsistencias de lo planteado, y basó la determinación de perjuicio en un informe de la Contraloría que señala que la afectación al Estado sería de 5 millones de dólares. Parte de la teoría del caso de Fiscalía hablaba de un perjuicio que se habría dado en este caso por fijar un precio de $33.5 por barril, es decir, menor a una oferta inicial que superaba ese monto. De ahí, de alguna forma, se establece este supuesto perjuicio. ¿Cómo ustedes han podido desvanecer esta parte de la teoría? Mire, esa fue la tarifa negociada en el marco de un proceso abierto de licitación pública dentro de la 10ª ronda petrolera, para la cual compraron las bases de licitación varias compañías y se presentó una sola oferta. La negociación no se resolvió de manera simplista, sino que hubo recomendaciones técnicas. Esas recomendaciones técnicas tomaban en cuenta las inversiones que la empresa iba a hacer en su momento, que eran de 27 millones de dólares. A la fecha la empresa ya ha invertido 160 millones de dólares en total, que van a quedar para el Estado ecuatoriano cuando el contrato eventualmente se agote. Pero más allá de ello, Fausto, es importante tomar en cuenta que esa tarifa es una tarifa totalmente regular dentro de este tipo de negociaciones petroleras que se llaman contratos por prestación de servicios con tarifa. De hecho, hay más de 20 contratos similares
en operación en este momento en el Ecuador, respecto de ninguno de los cuales se ha iniciado un juicio penal, y algunas de las tarifas por servicios petroleros que se pagan en el marco de esos contratos llegan a los $52 por barril, es decir, $20 más de lo que se negoció en el marco del contrato del Campo Singue. Otro de los cuestionamientos que se ha hecho es que no se tomó en cuenta en su momento el 100% de las reservas de este campo, y eso es uno de los factores que determinarían este aparente perjuicio. De acuerdo, Fausto. Voy a decirle que esta es la última pregunta que voy a poder contestar porque voy a tener que volver a la sala, pero me parece que es fundamental lo que usted está refiriendo porque se especuló sobre la existencia de una información privilegiada que habría estado en manos de algunos funcionarios y que habría permitido manipular la negociación. De un funcionario que después fue funcionario, fue a la nómina de la empresa. La información privilegiada no es tal, primero porque el propio Estado certificó en el marco del proceso penal que no existía ninguna información reservada. Segundo, porque se trata de un documento que no fue elaborado por el Estado ni requerido por el Estado, fue contratado por una empresa ecuatoriana que se llama Sinopec y luego terminó en los archivos de Petroamazonas, no en el Ministerio de Recursos No Renovables. Ese informe no tiene una firma de responsabilidad, nunca fue entregado formalmente, pero sobre todo, y tal vez esto es lo más importante, Fausto, fue descartado como una herramienta para determinar la existencia de reservas en el campo Cuyabeno-Sanzaguari, que es al que se refiere, no a Singue, sino a Cuyabeno-Sanzaguari, por la empresa pública Petroamazonas. Así lo reportó Petroamazonas a la Fiscalía General del Estado y le dijo que no lo tomaba en cuenta porque la empresa que lo elaboró, una empresa china, no tiene calidad de certificación de reservas de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, que es la única entidad a nivel global que puede dar estas certificaciones para calcular reservas, pero además no sigue los parámetros desarrollados por la misma SEP a los efectos de establecer las reservas existentes en un campo. En realidad, Fausto, la única forma de saber las reservas probadas de un campo es perforando. Por eso se sabía que había 2.5 millones de barriles en Singue en un primer momento, a partir de la perforación del pozo petrolero Singue 1 en la década de los 90, y desde entonces las empresas ecuatorianas públicas que se ocupan de este tema no explotaron ese campo, lo calificaron de marginal y lo dejaron inactivo desde 1991 hasta el año 2012. Y al final las reservas fueron mucho más. Esas reservas, la Fiscalía afirmó que llegarían a 70 millones de barriles, pero fíjese que a la fecha, con una operación de 10 años en el campo, perforados 16 pozos petroleros, con una inversión de $160 millones, se ha logrado extraer 12 millones de barriles. Y no se sabe si hay más, porque cuando se perfora, muchas veces lo que en superficie, a partir del estudio geológico o sísmico, parecería líquido, es agua, no es petróleo. La única forma de saber qué hay debajo de la tierra es perforar. Doctor Abraham, solo para despedirnos, ¿en qué estado está la audiencia? ¿Qué es lo que se espera ya para estos próximos días? Nada más. Se desarrollan las réplicas de las defensas de las partes acusadas en relación con la exposición de la Fiscalía. Falta que la Procuraduría, que también presentó su recurso de apelación, plantee los fundamentos de esa apelación y que todos ejerzamos nuestro derecho de contradecir los fundamentos de esa apelación, tras lo cual el tribunal deberá deliberar y dictar la decisión. Seguramente tomará varios días. Doctor Albán, gracias por estar con nosotros. A usted. Ha sido el abogado Juan Pablo Albán, del equipo de abogados del exministro Wilson Pastor, uno de los procesados en el caso denominado Singue, hablando sobre la decisión y la posición por parte de la defensa de los procesados, en el sentido de que no habría perjuicio para el Estado en la adjudicación de este campo, que es más, han dicho que se ha generado ganancias importantes, contradiciendo así la versión de Fiscalía, que es quien ha llevado adelante este proceso en el caso que involucra por ahora a 7 personas. La resolución seguramente para los próximos días. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.